el tema de fisiología bacteriana. Este es un tema que en realidad es un resumen prácticamente de lo que ustedes han visto en la clase anterior. En la clase anterior han visto metabolismo bacteriano. El metabolismo bacteriano, ustedes han visto cómo las bacterias son capaces de estructurar o formar las diferentes partes de su estructura a partir de tal vez elementos simples, sencillos, pero para eso también necesita una variedad de enzimas para tomar esos elementos sencillos de su medio, del medio en el que se encuentra. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad o el rol más importante de las bacterias o de los microorganismos en la naturaleza es simplemente su perpetuación. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de, a ver si puedo. Recording in progress. Ya. Si se graba para subir al Classroom, o sea, estoy tratando de ver si se puede grabar. ¿Cuál es la finalidad entonces o cuál es el rol más importante de los microorganismos en la naturaleza? Lo más importante para ellos es simplemente perpetuarse. ¿Qué quiere decir? Replicarse, replicarse, replicarse. Pero si ellos solamente se replican, va a haber un desequilibrio, ¿no? Va a haber un desequilibrio y ese desequilibrio necesariamente tiene que ser compensado con otro mecanismo que vendría a ser la muerte bacteriana. En sí, la fisiología bacteriana se ocupa de esto, del crecimiento, de la supervivencia y de la muerte de las bacterias. ¿Qué entendemos por crecimiento? No es como en los seres humanos el aumento de la masa, el aumento del tamaño. Sabemos que las bacterias se dividen por fisión binaria, o sea, se dividen en dos. Pero para dividirse en dos, mientras se produce el septo, la replicación de su DNA y la división de su material genético, la bacteria va tomando el mismo tamaño que su célula madre. Y entonces nosotros entendemos por crecimiento esto, el aumento de la población microbiana en un medio determinado. Entonces, si partimos de ese principio de que el rol de los microorganismos es su perpetuación, imagínense la cantidad de bacterias que tendríamos no solamente en el cuerpo humano, sino también en todo lo que es la naturaleza. Pero esto se equilibra a través de otros mecanismos que están relacionados con la supervivencia de las bacterias y que finalmente van a, muchas de ellas, terminar en la muerte. Es un poco difícil estudiar la fisiología bacteriana a través de lo que ocurre, a través de los sistemas que se llevan a cabo en el humano. Y es por eso que frecuentemente todos estos estudios se han realizado en condiciones de laboratorio, es decir, todas las pruebas se han hecho in vitro, utilizando para ello diferentes medios de cultivo, donde se colocan una o dos bacterias o una muestra determinada y vemos qué es lo que ocurre al cabo de las 24 horas, pues van a empezar a diferenciarse, aparecer, mejor dicho, diferentes puntitos de colores diferentes, de formas diferentes, de aspectos diferentes, cada uno relacionado con una de las especies bacterianas que se están estudiando. Entonces, más que todo, si bien yo les he puesto ya en la clase teórica que se ha subido al Classroom todos los aspectos teóricos, vamos a revisar o vamos a hacer como un pequeño resumen de esta clase, ¿no? Ahora, ¿cómo se pasa? Ya,
Para esto, pues, es importante tener conocimiento de lo que corresponde al crecimiento bacteriano. Eso que les decía, el aumento de la población bacteriana. Y se ha podido determinar en el laboratorio, eh, a partir de una muestra X, que se la diluye varias veces en una proporción de 1 a 10, de tal manera que tenemos 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, etcétera, etcétera, y la siembra en medios sólidos. Se ha podido determinar que tenemos esta curva de crecimiento. ¿Qué expresa esta curva de crecimiento? Como ustedes ven aquí en la imagen, tenemos 4 etapas muy importantes. Una que se refiere a la fase de rezago o fase de acostumbramiento, o le podemos decir fase de latencia, como le llama el libro, ¿no? La fase de latencia. ¿Por qué? Hemos sacado bacterias que estaban en un medio de cultivo tal vez ya con ciertas sustancias tóxicas, con algunas bacterias muertas, y cuando las ponemos en un medio de cultivo nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Estas bacterias van a empezar a eh, distinguir, a diferenciar y a ver de que este medio que se le está proporcionando es ideal para que ellas puedan seguir replicándose. Y entonces empiezan a producir una serie de enzimas que son en realidad las que van a dirigir su replicación, y una vez que han sintetizado estas enzimas, empieza su proceso de replicación. Es decir, una se divide en dos y así sucesivamente tenemos una fase de división de las bacterias que van subiendo en forma logarítmica, y esto se conoce con el nombre de fase exponencial. Esta fase de replicación, aquí tenemos una representación esquemática, una célula que empieza a acostumbrarse a su medio, y una vez de que ha encontrado los nutrientes y todo aquello necesario para ella, empieza a replicarse hasta formar una colonia. Esa colonia no sigue creciendo indefinidamente, sino que se queda en un tamaño determinado. ¿Por qué? Porque las bacterias dejan de replicarse. ¿Debido a qué? Debido a que dos cosas pueden suceder. O se acaban los nutrientes en su entorno, o empiezan a aparecer sustancias tóxicas, y esas no les permiten seguir replicándose, de tal manera que empiezan a morir algunas de ellas. Sin embargo, otras aprovechan todavía esos nutrientes que dejan las otras bacterias y siguen replicándose, pero ya no hay un crecimiento, ya no hay un aumento en la población bacteriana. Y esto es lo que se conoce con el nombre de fase estacionaria. Finalmente, las condiciones ya no son tan buenas como para que las bacterias puedan seguir replicándose, y entonces entramos en la disminución del proceso de replicación, y más bien las bacterias van perdiendo esa capacidad de replicarse, y eso es lo que se llama como muerte bacteriana. Ahora, esta curva de crecimiento la podemos estudiar ya sea por turbidez, o sea, existen métodos en el laboratorio para demostrar esta curva. ¿No? Tenemos, por ejemplo, en un tubo donde se han colocado bacterias, a medida que van creciendo, el medio de cultivo, vamos sacando a las 4 horas, a las 6 horas, vean ustedes cómo el medio de cultivo va tomando un aspecto más turbio, hasta que llega un momento en que se estaciona, la turbidez ya no aumenta más. Esto puede ser
visto a simple vista, pero a veces necesitamos que otros instrumentos, como ser, por ejemplo, los espectrofotómetros, que son instrumentos de laboratorio que permiten medir ya sea la transmisión de la luz a través de un objeto y un receptor, o mediante la absorción o el paso de la luz y también mediante un receptor. Y esto lógicamente es configurado en esta curva que nos expresa el crecimiento bacteriano. Es importante cuando estamos haciendo el recuento de bacterias considerar que cuando hacemos a través de cultivos, vamos a ver a las células vivas, o sea, células en proceso de replicación. En cambio, estas pruebas de turbidimetría, que nos dan la turbidez del medio, por eso se llama turbidimetría, o la opacidad del medio, no considera solamente a células vivas, sino también considera células muertas que finalmente ocupan un espacio en ese medio de cultivo. Pero se utiliza también para el recuento de bacterias. También se puede hacer, pero es un poco más engorroso, determinar el peso seco, y esto sería el peso seco de la materia producida por las bacterias, y esto vendría a ser la densidad de la biomasa. Se hace en laboratorio, pero es un poco más engorroso el procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos frecuentemente? Estos medios o estos métodos de turbidimetría o de diluciones y siembras en medios de cultivo sólidos, donde se pueden contar las colonias que se forman como consecuencia de la replicación de un individuo. Generalmente se establece que entre 30 y 300 colonias es el número adecuado para hacer este recuento. Este recuento hecho en una dilución X, habrá que multiplicar por el factor de dilución, pues digamos 1/10 a la 4, por mililitro, ¿no? Este es el método que se utiliza frecuentemente en laboratorio para hacer el recuento bacteriano. Bueno, esto se refiere entonces a la curva de crecimiento bacteriano. Ahora vamos a ver que estos cultivos, el cultivo de los microorganismos, para entenderlos, para entender qué es un cultivo de microorganismos, es importante reconocer que cómo están constituidos los microorganismos y cuáles son los elementos que ellos van a necesitar para su crecimiento. Hemos visto que las bacterias están constituidas por una pared celular, tienen su membrana citoplasmática, tienen su citoplasma, tienen su material genético, tienen otras estructuras que se llaman apéndices. Estas son toditos son estructuras orgánicas de diferente tipo, generalmente son macromoléculas. Y si vemos la composición de una bacteria, vamos a ver que el mayor porcentaje de su composición está relacionado con el agua, seguido de macromoléculas que forman los ácidos teicoicos, los ácidos teicurónicos, el lipopolisacárido, el peptidoglicano, etc. Y como elementos simples, así poquitos, pues tenemos principalmente azúcares, generalmente mono y polisacáridos. Luego tenemos algunos elementos inorgánicos como sodio, potasio, calcio, magnesio, que son elementos necesarios para que funcionen las enzimas que van a dirigir la estructuración o la formación de las estructuras bacterianas, ¿no?
Vean ustedes, los nucleótidos y los precursores de los nucleótidos están en muy baja concentración. Entonces, esta parte, la síntesis de las macromoléculas, es importante considerar para que podamos hacer los cultivos. Por eso de que en el laboratorio tenemos una gran variedad de la cantidad de medios de cultivo que pueden estar contenidos en cajas Petri o en tubos de ensayo, lógicamente todos bien protegidos del medio ambiente. Y vamos a ver que estos medios de cultivo tienen, bueno, los podemos clasificar en naturales, en sintéticos, eso está expresado también en la clase teórica que les he subido al Classroom. Pero vamos a ver, vamos a analizar todos esos elementos en diferentes formas de presentación del medio de cultivo. Tal vez vamos a empezar por la forma más sencilla, que es el agar nutritivo. ¿Qué es el agar nutritivo? ¿Qué cosas tiene este agar nutritivo? Mire, tiene una peptona. ¿Qué es una peptona? Peptonas son una secuencia de aminoácidos unidos entre sí de corta cadena que constituyen finalmente una proteína. Es un fragmento de proteína, un pedacito de proteína, ¿no? Eso se llama peptona o péptido finalmente. ¿Qué más tiene este? Tiene extracto de carne. ¿Y qué cosa tiene el extracto de carne? ¿Qué cosa vamos a encontrar en un caldo de carne? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Qué cosa podrían encontrar en un caldo de carne? ¿Nada? ¿Qué les parece? Lípidos podríamos tener, proteínas podríamos tener de diferente índole, ¿no es cierto? Proteínas, polisacáridos, vamos a tener minerales también, ¿por qué no? Se libera de la carne algunos compuestos, calcio, magnesio, en pequeñísimas cantidades, ¿sí? Y todo esto va, digamos, a aportar a las bacterias diferentes fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de azufre, fósforo, que son conocidos como macronutrientes, ¿no? Son los macronutrientes. Y los micro están pues el potasio, el sodio, el calcio, todos esos iones inorgánicos que necesitan las bacterias como cofactores enzimáticos. El cloruro de sodio es simplemente para darle la osmolaridad necesaria al medio para que las bacterias puedan desarrollarse en condiciones adecuadas. Y vean ustedes, aquí tiene agar. El agar es simplemente el sustrato que va a permitir darle esta consistencia sólida al medio de cultivo. Si no tuviera agar, esto se transforma en caldo, ¿no? Porque esto está disuelto en agua estéril, ¿no? En agua estéril. Este es el agar nutritivo. A ver, vamos a ver otro tipo de agar. Por ejemplo, aquí creo que les he puesto, no sé qué agar es, pero bueno, es otro agar eh, que tiene también, miren ustedes, casi el mismo componente, caldo de carne, una peptona de la leche, generalmente extraída con una enzima para obtener la caseína. La caseína es la parte proteica de la leche. Se la digiere y de ahí vamos a tener también péptidos pequeños. Tenemos almidón, es un compuesto más que no teníamos en la anterior, pero que me está aportando ¿qué cosa? Me está aportando azúcar, que hemos visto en el metabolismo, la glucosa es muy importante para el desarrollo de las bacterias. Tiene también agar para darle la solidez y tenemos agua
destilada estéril para, lógicamente, disolver o reconstituir este medio de cultivo que, si no me equivoco, es un agar base sangre. Son medios básicos, enriquecidos, ya estamos enriqueciendo con otro tipo de proteínas, y dentro de los agares tenemos otros medios de cultivo, como ser, por ejemplo, el agar maconque. El agar maconque, si bien es un agar enriquecido, como vamos a ver, también tiene algunos elementos que inhiben el crecimiento de otras bacterias y entonces se convierte en un agar selectivo, Este agar maconque va a seleccionar el crecimiento solamente de las bacterias que viven en el intestino, bacilos gram negativos llamados enterobacterias. Pero aquí lo que les estoy mostrando, tenemos bacterias de color transparente o blanquecino y al otro lado tenemos colonias de color rosado. ¿Y por qué esa diferencia en el mismo agar? Este agar, además de ser selectivo, me permite diferenciar dos poblaciones bacterianas bien importantes en base a un sustrato que es la lactosa. Tenemos bacterias que fermentan la lactosa, como E. coli, Enterobacter, Klebsiella y otras, y bacterias que no fermentan la lactosa, como Proteus, Salmonella, Shigella, etc. Vean ustedes, en este medio de cultivo nosotros ya podemos hacer la diferenciación de dos grupos bacterianos. Y veamos su composición. Vean, tiene peptona de carne, que vendría a ser también las fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de azufre, de los macronutrientes y de los micronutrientes, macronutrientes principalmente, ¿no? Luego tenemos también una proteína de la gelatina, otro tipo de proteína. Tal vez muchas bacterias no tienen las enzimas necesarias y prefieren utilizar esta otra bacteria, este otro sustrato. La triptona también es muy importante. Las bacterias utilizan o a veces son incapaces de sintetizar triptófano y entonces se les suplementa con triptófano. Vean ustedes, aquí tiene lactosa. La lactosa es un azúcar. Y les decía que estas bacterias se han diferenciado en fermentadoras y no fermentadoras de lactosa. ¿Gracias a qué? A que ellas poseen las fermentadoras de lactosa, ellas poseen una enzima, la lactasa, vamos a decirla así. Es mucho más complejo que eso, pero simplemente les voy a decir lactasa, que desdobla la lactosa. En cambio, estas otras, Salmonella, Shigella, ellas no poseen. Y entonces vamos a diferenciar en fermentadoras de lactosa y no lactosa. Pero ¿cómo las vamos a diferenciar? Ahorita les indico que, por ejemplo, ellos tienen rojo neutro en una pequeña cantidad, que es un colorante, me está diciendo rojo neutro. Pero este rojo neutro es un colorante muy particular, que tiene un color a pH neutro, que es más o menos anaranjado, que cuando baja el pH del medio se vuelve rojo, por eso se llama rojo, y cuando no se modifica el pH, pues queda del mismo color. Entonces, las bacterias al fermentar la lactosa, ¿qué es lo que están produciendo? Están produciendo ácido. Hemos visto en el metabolismo, no todas llegan a la producción de anhídrido carbónico y agua, sino muchas se quedan en piruvato y del piruvato van a formar otros productos orgánicos y lo que llamamos fermentación. Y entonces, esos fermentos que se forman bajan el pH y este rojo negro indica pues ese color y las colonias se vuelven rosadas. En cambio las otras, como no producen cambios en el pH, pues se mantienen incolores. Bueno, este medio podemos utilizar para buscar salmonela, por ejemplo, ¿no? O shigella, que son bacterias que producen
una serie de alteraciones a nivel gastrointestinal. Pero vamos a utilizar como muestra heces fecales, lógicamente. Y en las heces fecales no solamente está la salmonela, la shigella, sino también están Escherichia coli, están una gran variedad de bacterias gram positivas. Y como vean, es un medio enriquecido. Esas bacterias gram positivas podrían crecer en este medio de cultivo, pero no crecen. ¿Por qué? Porque se les coloca sales biliares. Estas sales biliares tienen la particularidad de inhibir, de no permitir desarrollar a las bacterias gram positivas, llámense enterococos, streptococos o otros bacilos gram positivos. Lo mismo que el cristal violeta, lo mismo que el cristal violeta. Entonces tenemos aquí dos inhibidores de bacterias gram positivas o de flora microbiota o flora gram positiva que al ser inhibidas no van a crecer en este medio que le está aportando hartos nutrientes que necesitan las enterobacterias también. De tal manera que nuestro medio de cultivo se lo puede identificar como medio enriquecido, porque tiene todos estos extractos, selectivo, porque selecciona a las bacterias gram negativas, y diferencial, porque nos diferencia dos grupos de bacterias en función a un sustrato que es la lactosa. Por eso llamamos agar selectivo diferencial. Y como este agar tenemos pues muchos en el laboratorio, como el agar eosina acilometileno, el agar stoen, el agar silosa, en fin, no vale la pena seguir nombrando, pero simplemente quiero hacerles entender que si bien tenemos medios de cultivo, estos se van a clasificar en función de los requerimientos que se tenga en el laboratorio. No solamente vamos a tener medios de cultivo sólidos, sino también vamos a tener medios de cultivo líquidos. Y así, por ejemplo, tenemos este caldo de selenitocisteína, que tiene la particularidad de inhibir el selenitocisteína a la flora gram negativa. Y todos los nutrientes que tienen, la peptona, la lactosa, eh, eh, son fuentes de carbono, nitrógeno, etcétera, macronutrientes. Y el selenito de sodio, ¿cuál es el rol que tiene? Este selenito de sodio, aquí dice inhibe gram positiva, pero no es así. Inhibe a la flora gram negativa, o sea, a la E. coli, y permite desarrollar solamente al grupo Salmonella durante 8 a 12 horas, porque después también crecen finalmente mutan, cambian y se adaptan a ese medio de las E. coli y pueden desarrollar en este medio. Pero este caldo se utiliza entonces como un caldo de enriquecimiento. ¿Enriquecimiento de qué? Vamos a obtener de heces fecales, vamos a favorecer el desarrollo de la salmonela, del género salmonela en todas sus variedades, sobre todo la tifus, que es la que más problemas trae, ¿no? Y luego tiene otros elementos que son necesarios para mantener un pH estable del medio de cultivo. Otro medio que es bien importante y que está clasificado dentro de los semisólidos es el tioglicolato de sodio. El tioglicolato de sodio es un medio semilíquido, voy a decir, tiene un poquito de densidad, no es sólido, tampoco es agüita, es un poco espeso, gracias a la presencia de que existe un poquito de agar, un poquito de agar. ¿Qué es lo que tiene este medio tioglicolato de sodio? Tiene justamente este reductor que es capaz de captar el oxígeno, que es de captar el oxígeno, y si saca oxígeno, ¿qué va a hacer?
va a ser de que exista tal vez una superficie que está en contacto con el ambiente, sí con oxígeno, pero un fondo carente de oxígeno. Y si no tiene oxígeno, ¿qué bacterias van a poder desarrollar en este medio? Van a desarrollar las bacterias anaerobias, o sea, las que el oxígeno les es tóxico porque no tienen un sistema enzimático para degradar algunos productos que se forman como consecuencia de la presencia del oxígeno, ¿no? Los radicales derivados del oxígeno, peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete, etcétera, etcétera, ¿no? Que son tóxicos y esas las pueden matar a las bacterias y entonces ellas no crecen en condiciones o en presencia de oxígeno y por eso las llamamos bacterias anaerobias estrictas. En cambio, existen otras bacterias que pueden desarrollar en ambas partes, tanto en el medio con presencia de oxígeno como en el medio en ausencia de oxígeno, ¿ya? Y estas llamamos facultativas. Estas son las anaerobias, perdón. Estas son las anaerobias. Vean ustedes, en la superficie, en la parte de arriba, está límpido el medio, no ha crecido nada. Generalmente a este medio se le aumenta resarsurina, que es un indicador o se reduce y da un color rosadito en la superficie o en todo aquel espacio donde todavía entra el oxígeno, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un tioglicolato con resarsurina, veríamos esto de color rosado, las bacterias que desarrollan en ausencia de oxígeno. Estas son bacterias, digamos, aerotolerantes, desarrollan mejor en el fondo, un poquito en la superficie. Estas son las facultativas porque han desarrollado tanto en superficie como en el fondo, ¿no? Y este es el medio de cultivo original. Vean ustedes qué cosas tiene también. Tiene macronutrientes como proteínas de caseína, tiene extracto de levadura. Y como extracto de levadura, ¿qué es la levadura? Es un organismo eh, eucariota, y como organismo eucariota tiene mucho más estructuras, ¿no es cierto? Proteínas de diferente índole, tiene lípidos, azúcares de diferente tipo y compuestos complejos orgánicos que las bacterias pueden, a través de sus enzimas, sacarlos en fragmentos y transformarlos en las estructuras que son propias de cada bacteria. Tiene azúcar y tiene también cloruro de sodio, ¿no? Tiene también cloruro de sodio. Bueno, lo más importante cuando hablamos de crecimiento bacteriano es pues esto, ¿no es cierto? Las fuentes de carbono y las fuentes de energía. Si hablamos de dónde pueden obtener las bacterias el carbono, tenemos dos partes, el CO2 y de los compuestos orgánicos, y tenemos las autótrofas. Si es del CO2, bacterias autótrofas, ¿no? Y si utilizan compuestos orgánicos, como ser lo que les he estado mostrando, las peptonas, las glucosas, las lactosas, etcétera, estos corresponden al grupo de los heterótrofos. ¿Y me voy a qué? Me voy a que la mayor parte de las bacterias que nos interesan pertenecen a este grupo. Prácticamente el 99,9% de nuestra microbiota normal y patógenas son bacterias heterótrofas. En cuanto a las fuentes de energía, pues tenemos dos. Se utilizan como energía a la luz, tenemos las fotótrofas, y se utilizan como energía a las reacciones químicas, de donde se obtiene ATP, que es la bolita cargada de energía, o el compuesto cargado de energía, tenemos a las quimiótrofas. Y entonces tenemos este cuadrito si nosotros consideramos la fuente de energía y la fuente de carbono. Podemos tener bacterias
fotoautótrofas, fotoluz autótrofas, si tienen como fuente de energía la luz y como fuente de carbono el CO2. Todas están relacionadas con las cianobacterias, principalmente, ¿no? Que nos interesan, las algas son eucariotas, o sea que, bueno, algas y cianobacterias. Si las bacterias utilizan como fuente de luz, o como fuente de energía, la luz, y como fuente de carbono compuestos orgánicos, tenemos las fotoheterótrofas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algunas pocas bacterias que tienen carácter fotosintético, pero que no son o no forman parte de la microbiota del humano, ni tampoco están relacionados con posibilidad de producir enfermedad. Un poquito más raros son estas otras bacterias, las quimioautótrofas o litótrofas, aquellas que tienen como fuente de energía al ATP y como compuesto orgánico otros compuestos que no sean, compuestos orgánicos. Y entonces tenemos las quimioautótrofas o las litótrofas. Y finalmente, la mayor parte de las bacterias que nos interesan son las quimioheterótrofas, porque ellas tienen como fuente de energía al ATP y hemos visto que los compuestos orgánicos pueden ser diferentes estructuras o elementos como la glucosa, aminoácidos, lípidos, etcétera, etcétera. La mayoría de las bacterias. Ok. Bueno, hemos hablado un poquito de crecimiento, de nutrición, de cómo podemos estudiarlas a las bacterias en el laboratorio. Sin embargo, existen algunas bacterias que tienen la capacidad de supervivencia. La supervivencia a diferentes circunstancias hostiles, negativas para que ellas puedan desarrollar. Por ejemplo, hablemos de algunos bacilos gram positivos. Aquí está el ejemplo de Bacillus subtilis. Es un bacilo gram positivo que tiene la capacidad de formar esporas. Mediante un mecanismo un poco complejo, cuando la bacteria capta que no están dadas las condiciones, no hay humedad, no hay nutrientes, no se dan las condiciones para que ella pueda replicarse, inmediatamente empieza a producir una serie de otros elementos para cubrir su material genético, que es lo más importante, rodearlo de varias capas, que este es el proceso de esporulación. Finalmente, la parte vegetativa muere y queda libre la espora. Aquí no estamos hablando de una forma de replicación, sino de una forma de supervivencia porque las condiciones no se dan. Entonces, esta espora puede permanecer por muchos años, en el medio, de tal manera que en algún momento se van a presentar condiciones adecuadas y ¿qué va a pasar? Va a captar de que tiene nutrientes, de que tiene buena temperatura, de que tiene humedad, y entonces la bacteria se va a transformar, va a perder todos sus envoltorios, la capa, la corteza, todas las partes de la espora, y se va a transformar en una célula vegetativa, la misma que va a empezar a replicarse, cuál es su finalidad o cuál es su rol. Finalmente, ellas simplemente quieren replicarse. Esta es una forma para las bacterias esporuladas. Existen otras formas de supervivencia a través de las cuales las bacterias se adhieren a una superficie. Se adhieren a través de una serie de estructuras que ellos tienen, la cápsula, las fimbrias, el glicocálix, y empiezan a adherirse unas a ellas, formando una capa que se llama biofilm. Este biofilm
va a permitir que cosas, que las bacterias se sigan replicando, dando lugar a una maduración de ese biofilm, a partir de las cuales van a liberarse nuevas formas de bacterias. Y todo esto tiene un proceso eh, de mensajería entre una y otra bacteria que anota o que les pasa la información de una a la otra para relatarles cuáles son las condiciones de sus nutrientes, de sus toxinas, etcétera, para que finalmente ellas puedan liberarse de esta región y ir a buscar otras donde pueden encontrar condiciones favorables. Y otro mecanismo de supervivencia que nos interesa verlo, sobre todo relacionado con las bacterias patógenas, son los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Sabemos que las infecciones bacterianas pueden ser tratadas con una gran variedad de antibióticos que actúan a diferentes niveles en la síntesis de las estructuras de las bacterias, síntesis de su pared, síntesis de proteínas, síntesis de material genético. Entonces las bacterias adquieren algunos mecanismos a través de los cuales hacen que los antibióticos o no ingresen o los botan como una bomba de flujo, o finalmente crean una serie de sistemas enzimáticos que se van a ocupar de qué? De destruir al antibiótico, ¿no? Así tenemos las beta-lactamasas, por ejemplo, utilizados o fabricados por las bacterias contra la penicilina y los derivados de la penicilina o los beta-lactámicos en general. Esto lo vamos a ver también cuando nos toque hablar de antibióticos, ¿ya? Pero es un mecanismo de resistencia, vean ustedes, de supervivencia. Ellas mutan, cambian, o se pasan información a través de diferentes mecanismos con la participación de algunas estructuras, como ser, por ejemplo, los plásmidos, ¿no? Los plásmidos, que hemos visto que son material genético extracromosómico, pueden llevar la información para que se produzcan estas enzimas o para que cambien la estructura de las proteínas, que son las porinas, a través de las cuales va a ingresar el microorganismo. Bueno, finalmente viene la muerte bacteriana. ¿Qué vamos a decir de muerte bacteriana? Como muchas de las bacterias no son capaces de volar, de ir a buscar su medio, si los tenemos en un medio de cultivo, por ejemplo, y las tenemos, qué sé yo, en el refrigerador, en condiciones todavía que pueden permanecer, las bacterias sí van a estar en su fase estacionaria, pero con gran tendencia a la muerte, a la pérdida de la capacidad de replicación. Por eso, una colonia que tenemos nunca va a crecer más, aunque la tengamos más días incubando o más días en el refrigerador o en un medio ambiente. Las colonias tienen un tamaño determinado y ya no más. ¿Por qué? Porque su población bacteriana empieza a ser reemplazada por nuevas formas y formas que van muriendo. Y si va pasando el tiempo, van predominando estas formas que van muriendo, y esto lleva a una lisis de las bacterias, ¿no? Una lisis de las bacterias y lógicamente una disminución de la actividad de las enzimas bacterianas. De tal manera que si, pasado un X tiempo, estas colonias las trasplanto a un medio de cultivo nuevo, con nutrientes adecuados, con condiciones de crecimiento relacionados con la temperatura, el pH, la humedad, etcétera, ya no se reproducen. Vamos a entender entonces por muerte bacteriana a la capacidad irreversible de volver a replicarse, ¿ya? Eso es muerte bacteriana.
Bien, creo que con esto he terminado la parte de fisiología bacteriana. Mañana vamos a ver otro aspecto, otro tema. Les agradezco por su participación. Pues si tienen alguna pregunta, me gustaría que lo hagan. Caso contrario, vamos a dar por terminada nuestra clase. Ah, estoy viendo que tenemos pocos participantes. Tengo problemas con todo lo que es presentación. Así que a partir de mañana vamos a trabajar con el Meet. Con el Meet lo voy a activar. Con el Meet del Classroom que tenemos en el Classroom, ¿ya? Lo voy a activar para que mañana no estemos entrando al Zoom, que otros utilicen porque son para 500 y ya estamos aquí 40 estudiantes. Muy bien. Recording stopped. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a quedarnos aquí. Nos vemos mañana. Aquí hay alguien que me está chateando. No sé qué me está queriendo decir. No puedo entender. ¿Dónde estamos ahora? Doctora, una pregunta sobre el próximo tema es saber todas las bacterias y tratamientos usados. Ya, no, todavía no, simplemente vamos a ver, es patogenia, ¿no? Patogenia, vamos a ver cómo las bacterias, no es necesario que sepan todas, eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Es mucho querernos meter todo lo que hay, simplemente vamos a dar algunos ejemplos y eh, de mecanismos de patogenicidad y con eso vamos a explicar, digamos, cómo las bacterias pueden agredir a las personas o cómo las bacterias pueden producir enfermedad. ¿Listo? No se preocupen por eso. Muy bien. Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien.